ministro del Interior. Con frecuencia conversamos con él de temas políticos en general, pero hoy queremos abordar esa materia específicamente, es decir, la de la seguridad. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Has publicado este fin de semana en tu habitual espacio en El Comercio un artículo que se llama Balanceando la seguridad, y que es un balance, un diagnóstico de lo que ha venido ocurriendo durante este gobierno con la seguridad y que no es muy alentador. Tú mencionas que el discreto optimismo, digamos, de las autoridades que terminaron en diciembre, es decir, la gestión de Basombrío, se basa en cifras de las que ellos mismos desconfiaban antes y que aún esas cifras no indican, digamos, una mejoría, sino lo contrario, las cifras del INEI. Así es. Las cifras del INEI, dices tú, muestran que ha aumentado la victimización desde agosto del 2016 al 2017 de 26,4 a 26,6, es decir que más o menos se mantiene. Ha empeorado marginalmente. Claro, una pequeña desmejora, pero digamos... Mejoría no ha habido. No ha habido, no ha habido. Y claro, lo que yo digo también es que antes varios desconfiábamos de esas cifras del INEI en el gobierno de Ollantumala, ¿no? Porque según el INEI la seguridad viene mejorando desde el año 2011. ¿Pero los funcionarios del INEI han cambiado del gobierno anterior a este? Porque bueno, pudiera ser que estaban haciendo mal su trabajo, estaba politizado y ahora no. Puede ser que esté politizado, no lo sé, pero sí. El hecho es que lo que decía el INEI no iba con lo que se veía en la realidad. Y hay otras cifras en la que nosotros sí confiábamos, como la del barómetro de las Américas. Sí. Claro, ahora esas cifras son distintas porque no se mide mensualmente, ni mucho menos, se mide cada 2 años y en el último caso ha sido cada 3 años. Claro, tú mencionas la del 2014, que ahí la cifra era 30,6. Sí. Y dices que ahora en el 2017 es 33. Claro. Es decir, ha aumentado 2,4, pero no sabemos exactamente cuánto, en qué periodo. Pero la cifra de victimización es bastante más alta que la que nos pone el INEI, que es 26 y algo. Este es 33. Y también la de Datum, en fin, que es también muestra un aumento entre septiembre del 16 y diciembre del año 17 de 33 a 35. Pero en fin, puede haber margen de error o algo en esas cifras, pero lo que nos muestra la cifra de victimización, que es una de las cifras más básicas... Es que el marcador no ha cambiado sustancialmente. Es que más o menos estamos igual. La victimización, es decir, qué proporción de ciudadanos ha sido víctima de un delito en un periodo determinado. Algunos lo miden en 1 año, otros lo miden en 3 meses, en fin, eso también cambia. Sí. Por eso no es que todas las cifras son asimilables, pero digo, si tú tienes varias que te muestran que más o menos la tendencia es similar, no puedes decir que todos están mal, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que yo digo es que, en fin, las cosas en algunos aspectos han mejorado un poco en este año y medio, pero tampoco se puede decir que ha habido... Saltar en un pie de alegría. No, para nada, pues que en este caso las cosas están más o menos igual y que... no hay lugar para estas fantasías que tenemos la mejor política de seguridad de América Latina, o cosas así que se están diciendo, ¿no? Eso, o que vamos a tener la mejor policía de América Latina o la mejor institución del Perú, del Estado peruano. Sí. En el 2021, eso está... Es descabellado. Descabellado. Bueno, luego entras en el artículo a referirte a elementos específicos, digamos, de la política de seguridad, y en algunos casos encuentras avances importantes. Claro. El de los megaoperativos, por ejemplo. Claro, o sea, en la lucha contra el crimen organizado han habido avances interesantes, ¿no? Eso se hace con grupos especiales de la policía, grupos está especializados. Dices tú. Eso ha mejorado, bueno, claro. Es algo. Sí, claro que sí, eso es positivo. Algo que no está mencionado en el artículo y que aparentemente también ha mejorado es el decomiso de drogas. Aparentemente eso ha subido. Ahora, no lo menciono porque no hay un desagregado. Las cifras oficiales se publican en junio en el informe. ¿No hay desagregado por tipo de droga? Claro, por tipo de droga. Una cosa es decomisar marihuana y otra cosa es decomisar pasta básica o cocaína. Así es, así es. Las cifras se publican en junio de cada año en el informe de vida Naciones Unidas, pero todo indica que sí hay un avance en el decomiso
de drogas, ¿no? O sea, hay cosas que sin duda han mejorado. El problema es el pequeño delito. Eso yo tengo dudas porque nunca he visto cifras comparativas. Es decir, antes se capturaban 1.500 requisitoriados por mes en promedio, digamos, sí, en este periodo, y ahora se capturan 1.800. Bueno, eso sí significaría que ha aumentado significativamente, pero si antes se capturaban 1.500 al mes y ahora se capturan 1.550, digamos que no hay un avance ahora, significativo. ¿Quiénes son los capturados también? Porque los que tienen recompensa, me imagino que son los más peligrosos. Sí, los más... pero tampoco es que sean delincuentes ranqueados, como dice la policía, ¿no? No necesariamente. Entonces, mira, el programa de recompensas en todo el mundo funciona con una lógica muy sencilla. Se paga mucho por pocos. Acá se paga poco por muchos. Bueno, de repente se ha descubierto la pólvora, no sé. Pero yo tengo mis dudas. Vamos a ver. Pero hasta ahora, como digo, no veo cifras comparativas que indiquen que hay una mejora. Lo que sí es verdad es que desde el punto de vista publicitario ha sido tremendamente exitoso, ¿no? Y si uno mira las encuestas, la gente dice, el programa de recompensas, publicitariamente muy exitoso. Y eso es positivo porque refuerza la confianza de la gente en la policía. Envalentona a la gente, digamos. Sí, refuerza la confianza de la gente y que la gente crea que las cosas están mejorando es positivo. O sea, eso es cierto. Ahora, si en la realidad ha mejorado significativamente las cosas, no lo sé. Eso habría que verlo. Algún día nos mostrarán cifras, supongo. Decías algo del pequeño delito, del pequeño crimen. No, ese es el problema principal. Por eso la tasa de victimización está en esos niveles y eso es lo que más le preocupa a la gente y por eso en las encuestas la gente sigue planteando el problema de seguridad como un problema básico. Eso es más difícil de combatir y eso no ha mejorado significativamente. Pero digamos, es el robo al paso. Claro, que te arranchan la cartera, te arranchan el celular, se meten a tu casa. Por ejemplo, en los últimos días de diciembre vimos que le robaron al jefe de la IRINC, le asaltaron la casa que vive cerca del Ministerio del Interior. Claro. O a un coronel en Trujillo, claro. Esto sale paradójica, irónica, digamos. No, claro, sí. Por eso salen los medios. Sí. Pero es la punta del iceberg, porque así como les han robado a ellos, se les han robado a cientos de personas y eso no sale en los periódicos. Lo que eso quiere decir es, si a ellos les roban, ¿a quién no les robarán? Ese es más o menos el sentido de esa noticia. Ese tipo de delitos que te roban el televisor, que te roban la llanta del carro, que te asaltan en la calle, ese tipo de delitos es el más difícil de combatir y aparentemente no ha mejorado en el último tiempo, ¿no? Ese es el problema central, creo, ¿no? Hablas también de la reestructuración del Ministerio del Interior, dices que se ha reducido el número de generales, lo que a tu entender era necesario. Sí, se ha reducido tampoco demasiado, pero hay mucho menos que en la época de Humala, no se ha llegado al ideal. ¿Tú piensas que había que reducir más? Sí, claro, el ideal es más o menos 28, 30 generales. ¿Y ahora hay? Hay 50 y tantos, me parece. O sea, de todas maneras hay muchos, pero se ha avanzado. Tampoco eso se hace de un día para otro. El Ministerio del Interior, tengo entendido que también estaba mal estructurado, se han cambiado funciones, en fin. Pero lo que yo digo también es que lo que en mi opinión y la de algunos otros era lo más importante no se ha hecho, que es cerrar ese por era lo mi menos, siguiente punto. Dices que de 20 de las 28 escuelas policiales debieran ser cerradas. Por lo menos. El sentido común diría, ¿cómo va a cerrar si con 28 escuelas se prepara mejor a más policías? Y con 50 sería mejor. Pero ¿qué cosa es lo que ocurre en esas escuelas que tú dices son escuelas, en lugar de combatir el delito, se aprende corrupción? Ahí dices. Claro, o sea, el problema es que se ha caído en un fácil populismo, ¿no? Más policías. Yo creo que se requieren policías de calidad. La calidad antes que la cantidad. Entonces, el populismo ha sido crear escuelas en todos los departamentos, más de una por departamento ahora, porque hay 28. Y en la mayoría de lugares no hay ningún control sobre esas escuelas. O sea, para tú preparar a los policías necesitas instructores. ¿Qué instructores hay en la inmensa mayoría de esas escuelas? No hay. No existen. ¿Quién enseña? ¿Qué cosas imparte ahí? Bueno, pues, ¿qué cosas imparte? O sea, ¿quién enseña? Los policías que están en esa localidad, cuya calidad puede ser A, B o C, no sabemos, pero que además no están preparados para enseñar.
O sea, no. Entonces se presume que si esos policías pueden, digamos, incurrir en actos indebidos, lo que están transmitiendo como conocimiento es cómo se hace aquello. Así es, No, claro, porque pero no es hay la presunción, digamos, no es que hay cifras ya que dice, caramba, en estas bueno, escuelas... el general Carreón publicó un artículo interesante hace algún tiempo ya sobre Tumbes, que decía, mientras más policías, más delincuencia. ¿No? Y el general Carrión sabe de lo que habla, ha sido director de la policía y además ha sido director de educación de la policía en su momento también y ha vivido un tiempo allá en Tumbes. Entonces, el problema, y a veces aparecen cosas como que hay abusos de parte de los oficiales, hay corrupción. Una vez salió que en Ayacucho el coronel a cargo de eso se llevaba a los estudiantes como empleados domésticos en su casa, otro se llevaba los muebles a su casa, hay violaciones, por supuesto, en fin. Y lo que dice el general Carrión es también preocupante. Respecto a Tumbes, por ejemplo, o sea, hay zonas fronterizas donde el contrabando está muy extendido, no es cosa de una pequeña mafia, no. Hay muchas familias que se dedican al contrabando. Entonces dice, las familias contrabandistas meten a sus hijos en la policía a los 18 años, ¿no? Y para después, tener, digamos, claro, quien nos ayude en el otro lado del mostrador. La otra vez un policía también me decía, en Puno pasa lo mismo. Que también hay muy extendido. Entonces, no hay ningún control. Y además, muchas veces les ponen a los jefes de regiones cupos. Y como no alcanzan, meten a cualquiera en la escuela. Porque dicen, usted tiene que tener este año 150. Y tiene que meter 150. Leva policial, digamos. Claro, o sea, no es que tú tienes que tener una nota determinada. No, entra cualquiera. Esa es la realidad. Entonces... y esos son policías que van a tener un arma y un uniforme y autoridad durante los próximos 40 años. Entonces, es gravísimo. Por eso digo, una de las cosas fundamentales que hay que hacer es cerrar esas escuelas policiales, concentrarlas donde tú puedas tener mayor control. Si tú tienes 4 o 5 escuelas policiales en el país, puedes tener mayor control, puedes controlar... en la época en que tú eras ministro, ¿cuántas escuelas había? No sé, había poquísimas. ¿Y había un buen control sobre ellas? No, la verdad es que no. Empezamos con Lima, por ejemplo, poniendo examen de ingreso. ¿Quién lo toma? La Universidad Católica. Porque el examen de ingreso también era ahí que el diputado llamaba o que alguien pagaba y entrabas. Entonces ya tú ponías una institución independiente de prestigio que sabías que no iba a ser corrompida y tomaba el examen de ingreso. ¿Y qué pasó? No sé, eso lo cambiaron después, como todas las cosas que se cambian, ¿no? Pero, en fin... Es muy difícil cambiarlo, no es fácil y demora, pero hay que empezar a hacerlo. Pero si con 5 había problema, con 28 debe haber un problema... Pero imagínate, o sea, es absolutamente incontrolable. Entonces, por eso esa historia de tener una policía, la mejor de América Latina o la mejor institución del Perú, es absurdo, no tiene sentido. Si tú todos los años tienes... miles de policías que están entrando en estas condiciones. Y ya, aparte de esos problemas de corrupción, hay el problema de la preparación. No tienen preparación. Ni siquiera las cosas más básicas, no aprenden a disparar. Mi buen amigo, que recientemente falleció, el jefe de SUCAME, Rubén Rodríguez Rabanal, que era un policía que amaba su institución, se dedicaba a todas las armas que tenía la SUCAME, que en lugar de destruirlas, las repartía a estas escuelas para que por lo menos aprendan a disparar, a diferenciar lo que es una pistola de un revólver, algo, ¿no? Pero igual, la educación es muy mala y no ayuda, pues. Entonces, yo digo, hay que sacrificar la cantidad por la calidad. Es mejor tener un poco menos de policías, pero más capacitado, más calificado. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Habría que cerrar, reestructurar, reentrenar a los que... ¿Y eso es políticamente viable tal como están las cosas? No, ahora ya no, pues eso hay que hacerlo al principio. Hoy día ya no, porque el populismo es muy fácil, ¿no? Entonces tienes el congresista de tal departamento, uy, van a cerrar la escuela, qué horror, los muchachos no van a poder estudiar, ya tú sabes cómo es eso. Sí. Entonces eso tienes que hacerlo al principio, a la primera. Porque ahora con un gobierno con 20 y tantos % de aprobación ya no funciona. Pues no se hizo al principio, ya no se puede Nos hacer. tenemos que aguantar 3 años y medio bueno, más. Sí, pues, o sea, quizás se pueda reestructurar algunas, juntar 3 o 4 en algún lugar, y en lugar de que hayan varias en una macrorregión, tener una sola, convencer, persuadir, poner algo de plata, que los estudiantes puedan ser becados, pero elevar la valla también del ingreso, ¿no? Y mejorar la calidad de la educación. Hablas también de equipos de interceptación que
que no han sido puestos en funcionamiento o han sido abandonados. Bueno, lamentablemente pues ocurrió eso. ¿Te acuerdas que el gobierno de Humala compró un equipo gigantesco de interceptación para la DINI, que iba a estar sin ningún control, todos íbamos a estar chuponeados ahí, pero con el escándalo que estalló con la DINI... Se asustaron y los dejaron ahí abandonados. Bueno, al principio de este gobierno ese equipo pasó a manos del Ministerio del Interior, pero claro, ponerlo en funcionamiento cuesta y se requieren una serie de condiciones y hasta ahora no se pone en funcionamiento. Del personal también. ¿Perdón? Adiestramiento del personal también. Eso es lo más importante. Tienes que adiestrar y tienes que controlar el personal. No puede ser cualquiera. Porque ese puede ser un negocio también muy rentable. Sí. Y ese equipo pues es 5 o 10 veces más grande que el que tiene la policía ahora. O sea, la policía tiene equipos que han sido donados por los norteamericanos el 2007. Porque ellos ya no los usaban. Y después, porque ¿no? Para la lucha antidrogas, básicamente. Para la DEA, para la lucha antidrogas. Equipos de calidad que funcionan. Y creo que los británicos también han donado equipos. Pero, digamos, lo que hay, el equipo ex-DINI es enorme y la tecnología en esta materia avanza rapidísimo. Puede quedar en desuso antes de que lo aprendan a usar. Sí, entonces eso es un problema, ¿no? No entiendo por qué no se ha podido avanzar. Yo sé que el Estado es complicado, ¿no? O sea, para todo tienes... Pero plata ha habido, por lo menos hasta ahora, ¿no? Ahora ya entiendo que el presupuesto... El déficit fiscal ha crecido y las cosas han cambiado, pero plata ha habido. Y la ejecución presupuestal, según las cifras que ha publicado el mes... 48.5, dices tú. Claro, o sea que ha sobrado plata. Sí. Y además... Porque no saben en qué gastar, están con miedo de gastar y que lo fiscalicen. Bueno, varias licitaciones se han caído. Por ejemplo, se cayó la licitación de radios, que había sido... muy criticada porque ya se decía que ya se sabía que iba a ganar un postor, los chinos, en fin, y también Mónica ya salió a criticarlo y entonces ahí liquidaron esa licitación. Desgraciadamente otra tampoco ha podido avanzar, la de el alquiler de patrulleros, que era una muy buena idea, creo yo, porque... Si tú tienes alquiler de patrulleros, no ocurre lo que sucede. ¿Por temor político? Es decir, por lo que comienza... No lo sé, pero el hecho es que no se hizo. Se cayó esa licitación y así varias se han ido cayendo en el camino. Entonces, eso es un problema. Al 2 de diciembre, lo que decía el Ministerio de Economía es que la ejecución presupuestal en proyectos de inversión, naturalmente, del Ministerio del Interior era 24%. Al 31 de diciembre era 48%. Bueno... ¿Cómo habrán gastado plata en esos? No, han recurrido a otro sistema que recurrió al Ministerio de Transportes. Le retiran plata de sus proyectos de inversión al Ministerio de Transportes, le retiraron 1.300 millones. Entonces, ejecución que era 70 y tantos pasó a 90 y tantos. Es un sistema contable, pero puede decir, mira, yo ejecuté casi todo mi presupuesto. Pero en este caso, a pesar de todo, es 48%, ¿no? El cambio de ministro, ¿qué perspectiva sabe desde tu punto de vista? Mira, la verdad es que hay que ver, no lo sé, no me atrevería a hacer un pronóstico porque el general Vicente Romero ha sido 2 años director de la policía, trabajó con Humala y trabajó con este gobierno y bueno, supongo que está familiarizado con las cosas que se han hecho ahí. Vamos a ver. Pero sin un oxígeno político, que es lo que has descrito. Es decir, estas cosas se hacen al principio del gobierno, no cuando está con el agua al cuello. O sea, esas cosas... ¿Qué es lo que en efecto puede...? No, pero se pueden hacer muchas cosas, sobre todo contra el pequeño delito. Yo creo que ese es un tema que no ha sido lo suficientemente abordado ni tratado. Confrontado, sí. Y puede hacerse. Es muy difícil, ciertamente, porque en gran parte, por ejemplo, depende de las comisarías. Entonces, las comisarías están ahí vegetando y viendo pasar las cosas. Y no es fácil, porque tienes cientos, miles de comisarías. Entonces, tienes que empezar con programas piloto que agarren 3, 4 distritos, patrullaje, investigación criminal, en fin, se puede hacer. Ojalá que lo haga el general Romero. Ojalá que escuchen y que en efecto... No, eso sí no ocurre. ¿Eso no ocurre? No, nadie te escucha acá.
La idea de estas entrevistas es precisamente que funcionen de esa manera. Ojalá que alguien... Ojalá efecto, que alguien. Bueno, muchas gracias a Fernando. Gracias, Jorge Mario. Iglesias, por la conversación. Nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.